Hoy conocerán uno de los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación. Durante la campaña electoral, AMLO hizo énfasis en la participación ciudadana. Propuso llevar a consulta pública el matrimonio igualitario, el derecho a la interrupción legal del embarazo, el derecho de parejas del mismo sexo a adoptar, la reforma educativa, la reforma energética, la amnistía a criminales, la revocación del mandato presidencial y la construcción del nuevo aeropuerto. Aunque López Obrador asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre, la consulta popular sobre el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México es una muestra contundente de ese protagonismo, realizada durante 4 días, del 25 al 28 de octubre de 2018. Las opciones de respuesta en dicha consulta fueron reacondicionar el actual aeropuerto y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea militar número 1 Santa Lucía, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los resultados se dieron a conocer el 29 de octubre y resultó ganadora la opción de reacondicionar el aeropuerto ya existente, el de Toluca y el de Santa Lucía. El gobierno de AMLO afirmó que sería esta misma la opción que ellos elegirán al momento de asumir el poder el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, expertos cuestionaron la legalidad de la consulta, desde ignorar el artículo 35 de la Constitución que establece las bases para llevar a cabo este procedimiento, hasta la falta de rigor metodológico y de transparencia. Miembros del gabinete de AMLO ya se habían manifestado en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Gobernación, dijo que, visto desde cualquier ángulo, construir el NAIM era un error. Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, declaró que construir el NAIM en Texcoco presentaría problemas gravísimos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el proyecto del NAIM en Texcoco se cancelaría en favor de un proyecto de ampliación y modernización del actual AICM y de la construcción de 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. Tal decisión no fue ratificada legalmente cuando tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. El 2 de diciembre, el gobierno federal comunicó que continuarían las obras del aeropuerto, ya que si suspendían el proyecto de manera inmediata, violarían los contratos establecidos y esto generaría incumplimiento de las condiciones contractuales con los tenedores de bonos, generando una serie de demandas contra el gobierno mexicano. Para contrarrestar este problema, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció una oferta de recompra de bonos, de los cuales está financiado el nuevo aeropuerto, por una cantidad de $1.800 millones. Se realizaron 3 ofertas. Las 2 primeras estuvieron por debajo de las expectativas de inversión. Ambas fueron rechazadas por los inversionistas en su momento, debido a que era menor al monto ofrecido que lo inicialmente invertido, ofreciendo solo el 90% del valor, es decir, ni siquiera el monto inicial. El 19 de diciembre de 2018, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que la tercera oferta de recompra de los bonos fue aceptada por una gran mayoría de los inversionistas, sin mencionar a qué precio se pactó. Así, la obra avanzó en su primera etapa de cancelación oficial. El 3 de enero de 2019, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, anunció la suspensión definitiva de las obras del aeropuerto, abriendo camino a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, aún sin contar con un proyecto ejecutivo ni estudios que lo avalen. De esta manera, uno de los mayores proyectos de infraestructura de América Latina murió. En su momento se consideró una de las mayores obras de infraestructura de la historia reciente del país y fue también el mayor proyecto del expresidente Enrique Peña Nieto. El proyecto ganó el premio AEC Excellence Awards 2007 a lo mejor de la arquitectura en la categoría Mejor Proyecto de Infraestructura.
En su primera etapa, la terminal aérea costaría $13.000 millones, de los cuales al momento de su cancelación se habían invertido $6.000 millones, según datos oficiales. Cuando concluyera la obra en 2024, sería, de acuerdo con el gobierno anterior, una de las terminales aéreas más grandes del mundo. Muchos criticaron que se perdiera el dinero invertido, que hasta ese momento sumaban $100.000 millones, $5.000 millones, de acuerdo con el entonces secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. El actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México está al borde del colapso. Ha operado por encima de su capacidad por décadas. Fue construido para prestar servicio a 32 millones de pasajeros al año. Tan solo en 2017 recibió a más de 44 millones de pasajeros con 449.000 operaciones. En 2019 sirvió a más de 50 millones de personas. Solo hay 2 pistas y las construyeron tan cerca una a la otra que no pueden operar simultáneamente. Las 2 pistas actuales no permiten operaciones simultáneas por estar tan juntas. Mientras una trabaja, la otra recibe mantenimiento. Por otra parte, la demanda de transporte aéreo no se detiene. En los últimos 6 años ha aumentado a un ritmo de 9% anual y se calcula que de aquí a 30 años circulen 3.000 millones de pasajeros por la zona centro del país. Para 2062, tan solo en el Valle de México podrían estar transitando 119 millones de pasajeros por año. El triunfal anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 2014 y su eventual cancelación en 2018 dejó una X gigante en el suelo de Texcoco y muchas preguntas por responder. Una de las principales razones de por qué se canceló el aeropuerto fue la corrupción. Se ha utilizado una y otra vez para justificar la decisión, pero el presidente jamás dio detalles técnicos. Muchos otros proyectos de infraestructura del país se han llevado a cabo de forma dudosa y han agotado la poca confianza que les queda a los ciudadanos. Al realizar una serie de auditorías a la primera fase de la construcción, se detectó irregularidades por más de 328.26 millones de pesos debido a pagos improcedentes y sobrecostos. Cuando se anuncia un proyecto de alto impacto como este, la importancia estratégica y la relevancia económica de la zona se potencia y atrae nuevos proyectos de todo tipo, industrial, comercial, residencial. El valor de algunas propiedades en los alrededores del aeropuerto del 2015 al 2018 subió 50.47% y el costo por metro cuadrado subió un 21.82%. A pesar de todo, el aeropuerto fue cancelado. El nuevo gobierno propuso como alternativa mantener al AICM en operación y construir un aeropuerto nuevo al norte, en la base aérea militar número 1 Santa Lucía en el Estado de México. El Colegio de Ingenieros Civiles de México determinó que el costo propuesto para el aeropuerto de Santa Lucía es irreal. Está subestimado y que en realidad sería de alrededor de 217.428, más el costo de cancelación del NAIM y las obras de acceso y conectividad. Mencionan que el anteproyecto de Santa Lucía considera el costo por metro cuadrado de 4.600 pesos, cuando en el mercado anda en 20.000 pesos o 15.000 pesos para construcciones muy económicas. El hecho de operar 2 aeropuertos, el AICM y Santa Lucía, con el de Toluca en el mismo espacio aéreo, implica saturarlo. Para garantizar la seguridad de los aviones, las aproximaciones tendrán que restringirse y espaciarse. Más aviones entrarían en zonas de espera, lo que resultaría en más contaminantes en el aire. En tierra, al tener que cambiar de aeropuerto para realizar una conexión, tendrá que tomarse transporte terrestre. Eso, sumado a la distancia hasta Santa Lucía, también generará más contaminación. A pesar de todo, en febrero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este miércoles las nuevas instalaciones de la base aérea de Santa Lucía, en lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Hoy se va a inaugurar la base aérea del nuevo aeropuerto. Tomaremos un avión del aeropuerto Benito Juárez para aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, dijo López Obrador durante su conferencia. Aseguró que el nuevo aeropuerto civil de la base militar de Santa Lucía estará listo en marzo de 2022. López Obrador declaró la construcción del aeropuerto como tema de seguridad nacional en 2019 y la obra inició con un presupuesto de unos 75.000 millones de pesos, unos 3.750 millones de dólares, en octubre de ese año tras enfrentarse a una batería de amparos judiciales. En ese entonces, señaló, nos costó críticas y cuestionamientos, pero el interés de la nación debe estar siempre por encima de los intereses personales. El futuro aeropuerto mexicano tendrá capacidad para unos 20,5 millones de usuarios al año y espera recibir unos 85 millones en varias etapas de construcción que se cumplirán en las próximas 3 décadas, 2030, 2040 y 2050. Para el que no haya entendido, para su primera fase, 2022-2032, se realizarán 119.571 operaciones anuales, transportando 19.5 millones de pasajeros. En la segunda, 2032 al 2042, 245.529 y 43.2 millones de pasajeros, respectivamente. Y en la última etapa, 2042 al 2052, serán 484.432 y 84.9 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró una bendición haber decidido cancelar el anterior proyecto en Texcoco. Equiparó con una hazaña la construcción del nuevo complejo aeroportuario. La propuesta del presidente se basaba en un diseño realizado por el ingeniero José María Riobó, principal vocero del proyecto, y quien prometía hacer un nuevo aeropuerto económico, ya que se utilizará la infraestructura del sitio y solo se agregaría un edificio para los pasajeros y 2 pistas más. Pero meses más tarde, cuando el plan estaba a punto de materializarse, se topó con un problema. La idea era irrealizable. Esto no solo complicaba las operaciones aéreas, sino que las hizo irrealizables, por lo que después de que se realizó la manifestación de impacto ambiental y se hicieron las recomendaciones pertinentes, la Secretaría de la Defensa Nacional tomó la decisión de cambiar el diseño. Los críticos sostienen que el proyecto es inviable y su construcción únicamente generaría afectaciones en el espacio aéreo. Ni la ubicación, ni la capacidad, ni los requerimientos técnicos de Santa Lucía serían lo ideal. El aeropuerto estaría muy lejos para servir de apoyo al actual aeropuerto y muy cerca para no afectar el tráfico aéreo. Su capacidad para expandirse y cubrir las necesidades a futuro de la zona metropolitana estaría limitada. Tampoco solucionaría el problema de saturación que afrenta el AICM. El sainete en el que se ha convertido el reporte de la Auditoría Superior de la Federación está dejando de lado algo que me parece a mí importante e incluso diría lo trascendente del informe de la auditoría. Se han concentrado la mayor parte de los análisis y los analistas en la parte relativa a los costos en que incurriría el país, que tendría que pagar el país, como consecuencia de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto. La cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto, Pascal, fue un golpe severo a la imagen del país como un país volcado hacia el futuro y la modernidad, pero también como un gobierno de este país, en este caso México, que se daba el lujo, se arrogaba el derecho de violar o cancelar contratos debidamente firmados de acuerdo con la ley vigente. ¿Cómo cuantificar esos daños, esos costos que el país tendrá que pagar en esos dos aspectos que señalé? No es lo mismo evaluar los daños que produce una caída en la imagen de una empresa a cuantificarlos en el caso de un país.
Mitre, que ha dedicado más de 20 años en analizar las alternativas para desarrollar un nuevo sistema aeroportuario que satisfaga la creciente demanda de tráfico aéreo, consideró que la mejor opción era construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. A pesar de todo, el presidente AMLO está empeñado en construir el aeropuerto Santa Lucía. Pero no solo eso, tras iniciar las excavaciones en el lugar seleccionado, se hizo un hallazgo sin precedentes. El lunes 18 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que encontraron huesos de mamuts, así como enterramientos humanos con posiblemente más de 30.000 años de historia. Este es otro de los motivos por los que rechazan el proyecto, pues podría ser más tardado, además de afectar a los restos óseos que representan parte de la historia mundial. A pesar de haberse promocionado como uno de los aeródromos más sustentables del planeta, su impacto ambiental ha sido denunciado por varias organizaciones. Enrique Cueto, director de LATAM Airlines, calificó como un desastre el tener aeropuertos separados y como ejemplo citó el caso de Argentina. Tener separadas las operaciones y vuelos para el país es un desastre. Las operaciones domésticas e internas están divididas. Cueto también declaró que aún hay muy poca claridad sobre el proyecto de Santa Lucía. Es difícil entender lo que el presidente quiere hacer y por lo tanto es difícil entender lo que quiere escuchar.